Bueno, bien, muy buenas noches para todos, espero que se encuentren bien. Bueno, en principio, bienvenidos a su clase de cálculo diferencial, espero que, pues, que se encuentren bien, ya después de estas lluvias que tuvimos pues estos últimos días. Por acá yo también estuve un poquito agripado, pero bueno, ahí con la frente en alto ya terminando pues este semestre. Ya este semestre, pues ya, como bien saben, pues nos queda esta clase y la otra y ya, pues prácticamente, pues terminamos, queda el examen final. Les recuerdo que, pues para que no se nos pase de pronto, entonces vamos a echar una revisadita aquí del corte número 3. Chun, 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 chun. Por aquí el quiz número 3, vamos a echarle aquí una miradita. Entonces yo sé que la fecha está un poquito adelante, pero igual la vamos a mostrar. Lunes 23 de noviembre hasta el 6 de diciembre. Entonces el quiz está habilitado desde el 23 de noviembre hasta el 6 de diciembre. Y el examen parcial, el examen final de la asignatura, entonces está habilitado desde el 30 de noviembre hasta el 6 de diciembre. Para que por favor lo tengan en cuenta, vuelven y apunten. Sí, miren, del 30 de noviembre al 6 de diciembre, entonces para que por favor la apunten, la revisen, la tengan ahí pendiente. El taller, entonces, listo, entonces el taller está para máximo el 29 de noviembre, entonces para que por favor ya de este domingo en 8 hay que hacer entrega del taller. Entonces, para que por favor tengan pendientes esas tres notas de sus tres actividades que tenemos ahí pendientes, el taller, el quiz y el parcial. ¿Listo? Entonces, para que por favor la tengan ahí pendiente, entren por favor a la plataforma, revísenla, vean que pues ahí está la información, ahí pueden tener pues todo lo referente a lo que pues está trabajando durante el corte. Recuerden que este corte pues pasa volando, entonces pues obviamente hay que estar más presto. El día de hoy, entonces, vamos a ver cuánto nos demoramos en esta clase. Es una clase en la que vamos a ver algo de aplicaciones de las derivadas. Entonces, vamos a trabajar desde dos aspectos. Uno es el aspecto teórico y el otro es el aspecto práctico, en donde pues vamos a trabajar la parte algebraica o matemática de la situación y luego vamos a verlo reflejado en el GeoGebra. Listo, vamos a verlo en el GeoGebra, vamos a trabajar GeoGebra, vamos a revisar algo en el GeoGebra y pues obviamente vamos a verificar o a rectificar que efectivamente lo que nosotros hagamos pues en el GeoGebra se va a ver representado. Entonces esto es para que tengan pues una herramienta más, un software más para que ustedes puedan solucionar sus ejercicios, puedan pues obviamente rectificar sus ejercicios y pues lo más importante de este caso es mirar y observar la gráfica que estamos trabajando. Porque a veces dicen, uy, pero estamos trabajando sobre algo que está, o sea, algo muy abstracto y en este momento pues lo podemos ver y lo podemos visualizar. Recuerden que las funciones son la relación entre las variables. Entonces nosotros podemos tener relaciones entre muchas variables como el precio y la cantidad, como la talla y el peso, como el tiempo y el costo, ¿sí? O sea, podemos tener numerosas relaciones entre variables y esas relaciones entre las variables entonces nos permiten pues, revisar un poco más qué es eso. Entonces, desde el punto de vista, digamos, algebraico del cálculo diferencial, entonces debemos en principio mirar la parte teórica y luego pues ahí sí aplicarla, digamos, un poquito más a lo nuestro. Sin embargo, pues obviamente, pues como esto es una asignatura transversal en la que vemos, pues aquí hay varios grupos de personas que están viendo diferentes asignaturas, tenemos de electrónica, tenemos de administración, tenemos de seguridad y salud. Entonces, aquí en la parte, pues se trata de ver la mayor cantidad de herramientas matemáticas para luego en sus asignaturas correspondientes o en las asignaturas propias de cada programa, pues las apliquen pues obviamente con los conceptos entonces, con los conceptos respectivos de cada carrera. El día de hoy, entonces, vamos a ver lo que son máximos y mínimos. Vamos a ver dos cosas, máximos y mínimos. Máximos y mínimos. Y por otro lado, vamos a ver ecuación de la recta tangente.
¿Listo? La ecuación de la recta tangente. Entonces, estas dos cosas, estos dos temas están un poco amarrados, porque si nosotros hablamos desde el punto de vista geométrico, entonces voy a dibujar aquí un plano cartesiano. Entonces, vamos a verlo aquí. Entonces voy a dibujar por acá una función, algo así, algo pues curva, bueno, checa, esta es la función f de x, es una función cualquiera, no tenemos nombre. Listo, entonces aquí recordemos que este es el eje y este es el eje x, ¿listo? Entonces, digamos, podemos hablar de que cuando nosotros trazamos la recta tangente, voy a trazar aquí una recta tangente a un punto cualquiera, entonces voy a trazar aquí una recta tangente, vamos a decir que es en este punto exactamente, aquí en este puntico vamos a, esta es la recta tangente, ¿sí? Del punto P o del punto E, ¿listo? Entonces, esta recta, es la recta tangente que nosotros hallamos haciendo la derivada. Pero ojo, cuando nosotros hacemos la derivada de la función, cuando hacemos la derivada de la función, o sea, el f' de x, lo que estamos hallando es lo que hablamos en la primera clase y es la pendiente de la recta tangente. De la recta tangente. ¿Listo? Ojo, la pendiente. Recordemos que la línea recta o la función lineal, la función lineal está definida como f de x igual a mx más b, ¿cierto? Entonces así la hemos definido desde la primera clase de cálculo diferencial, donde m pues es la pendiente. La pendiente de la recta. Entonces, cuando nosotros derivamos, ¿sí? Cuando nosotros derivamos, hallamos esa pendiente, ¿sí? Entonces, la pendiente de esta recta, entonces permítame, voy a... ¿sí? Listo. Listo, entonces vean aquí. Aquí se crea una pendiente. Entonces, recordemos que la pendiente, pues, ¿qué es? El delta de y el delta de x. Y que esa derivada, pues, es el de y de x, ¿no? Entonces, recordemos que nosotros esa derivada, o el f' de x, entonces se puede hablar como el de y de x, ya hablándolo netamente desde el punto de vista diferencial, no desde el delta, porque recordemos que el delta son pasos muy grandes, en cambio el diferencial son pasos muy pequeñitos. Cuando nosotros pasamos del delta, que son pasos muy grandes, al diferencial, que son pasos muy pequeñitos, entonces ahí sí podemos hablar de un punto, de que la recta toca un punto sobre la curva. Entonces, de este modo, esta derivada se convierte en la pendiente de la recta tangente. ¿Listo? Entonces se convierte en la recta tangente. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos muchas curvas, muchas rectas que cubren esa curva, ¿cierto? O sea, que ella empieza a cambiar de pendiente, de pendiente, de pendiente, llegará a un punto, voy a pintarla aquí de otro color, voy a pintarla aquí de color moradito. ¿Listo? Llegará un momento en el que la recta llegará a un punto máximo. Entonces llegará aquí. Entonces llegará aquí. Este será el punto máximo de la gráfica.
el punto máximo de la función. Y ese punto máximo es cuando f' de x sea igual a 0. Claro, porque si estamos hablando de que si aquí la pendiente tiene un valor, ¿cierto? Porque está inclinada, y si nosotros seguimos haciendo la derivada y recorriendo la función punto a punto de manera infinitesimal, o sea, de punticos a punticos, entonces llegaremos a un momento en el que cuando la pendiente suba, bueno, llegará a un punto en que sea 0, ¿sí? Cuando sea 0, que es cuando la pendiente es 0, puede haber en este caso un máximo, pero si la tenemos acá abajo, ¿sí? Por ejemplo, entonces listo, pero si la tenemos acá abajo de la función, entonces también f' es igual a 0, pero en este caso es un mínimo de la función. ¿Listo? Entonces la función, entonces podemos tener máximos y mínimos dentro de una función y podemos hallar la ecuación de la recta tangente en cualquier punto. ¿Sí? Entonces eso es lo que vamos a hacer y eso es lo que vamos a verificar el día de hoy. Entonces, basándonos desde el punto de vista geométrico, en donde pues si f' es igual a 0, encontramos un máximo o un mínimo, entonces también vamos a aprender a sacar la ecuación de la recta tangente. Entonces, de este modo, vamos a verificar aquí los puntos. Entonces, vamos a hacer eso. Entonces, vamos a arrancar con ecuación de la recta tangente. Bueno, entonces tenemos la siguiente función. Tenemos que f de x es igual, hagamos aquí una 4x al cuadrado menos 2x. Profe, qué pena, me deja ver la página anterior, por favor. Listo, ya regálame un segundo. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Listo. Bien. Bueno, entonces vamos a hallar la ecuación de la recta tangente y vamos a hallarla en el punto x igual a 2. ¿Listo? En el punto x igual a 2. Entonces vamos a hallar la ecuación de la recta tangente de la función tal en el punto x igual a 2. Primer paso, derivar. Entonces derivar f de x. ¿Listo? Entonces el primer paso es hallar, derivar f de x. Entonces f' de x, entonces es igual
a 8x menos 2. ¿Listo? Entonces ahí está. Entonces el primer paso es derivar la función, entonces derivar f de x, ya tenemos que la derivada es 8x menos 2, y ahora vamos a reemplazar x igual a 2. Reemplazamos x igual a 2. Entonces en este caso quedaría f' de 2 es igual a 8 por 2 menos 2. Entonces 8 por 2, 16, y 16 menos 2 daría 14. Este dato que tenemos acá sería la pendiente de la recta tangente. Listo. Entonces, este valor que acabamos de encontrar es la pendiente de la recta. ¿Listo? Entonces, el primer paso que es derivar y reemplazar x igual a 2. ¿Quién es x igual a 2? Pues el punto que estamos observando o el punto de estudio o el punto que nos solicita el ejercicio. Entonces en x igual a 2, ahí tenemos la pendiente, ¿listo? Ahora, ¿cuál es el segundo punto? Pues entonces hallar la recta. Entonces hallar la ecuación de la recta. La ecuación de la recta. Entonces, como bien sabemos, para hallar la ecuación de la recta vamos a usar la ecuación punto pendiente. ¿Listo? Recordemos que punto pendiente es y menos y1 es igual a m x menos x1. ¿Listo? Recuerden que esta es la ecuación de punto pendiente que usamos al principio del curso. Entonces, ¿qué datos tenemos? Tenemos el dato de la pendiente, tenemos el dato de la pendiente, tenemos x1, que sería este mismo x igual a 2, ¿y qué nos falta? Nos falta y, ¿cierto? Nos falta el valor de y. ¿Listo? Entonces, por favor, observemos acá. Al hacer el primer paso, encontramos la pendiente de la recta, o sea, el m de la ecuación que nos está pidiendo acá. El ejercicio nos dice que halle la ecuación de la recta en el punto x igual a 2, entonces ya tenemos el dato de x1, pero nos falta el punto y1, o sea, nos falta encontrar la pareja de x, ¿sí? Nos falta ya la pareja de x. Para hallar la pareja de x, entonces voy a cambiar aquí de color para que no se confunda. Entonces, vamos a reemplazar x igual a 2 en f de x. Listo, fíjense que es f de x, no f' de x, sino en f de x. Entonces acá, f de 2 es igual a 4 por 2 al cuadrado menos 2 por 2 menos 3. Entonces aquí quedaría como 4 por 4 menos 4 menos 3. Entonces daría 16. 16 menos 7. Y 16 menos 7, 9, ¿no? 16 menos 7, 9. Listo. Ahora sí. Entonces, como ya tenemos todos los valores, ahora sí podemos hallar la ecuación de la recta tangente. Entonces, voy a encerrar esto en un cuadrito para ponerlo aquí que efectivamente fue un paréntesis. Listo. Entonces, ya tenemos el valor de y que estábamos buscando. Ahora sí, reemplacemos en la ecuación. Entonces nos quedaría aquí y menos y1, que en este caso es 9, el valor que acabamos de hallar, es igual a m, entonces m en este caso es 14, x menos x1, que es 2. ¿Listo? Entonces aquí simplemente estoy reemplazando, fíjense acá. Entonces vuelvo y repito. El primer paso que es derivar, o bueno, hallar la pendiente de la recta tangente. Entonces derivamos, reemplazamos x igual a 2
en la derivada de la función y nos dio 14. Ese 14 es la pendiente de la recta. ¿Listo? Ahora el paso 2 es hallar la ecuación de la recta. Para hallar la ecuación de la recta, pues utilizamos la ecuación que ya habíamos usado de punto pendiente. Punto pendiente nos pide tres datos, el Y1, la pendiente y el X1, de los cuales ya tenemos la pendiente, que es 14, mírenlo acá, y el segundo dato que ya tenemos es X1, que es el X igual a 2 que tenemos acá. ¿Qué nos hace falta? Y1. Para hallar Y1, entonces vamos a reemplazar X igual a 2, pero en la función original, mírenlo aquí, y nos dio 9. ¿Listo? Y nos dio 9. Como ya tenemos los tres datos necesarios, entonces simplemente los reemplazamos en la ecuación y ahora sí vamos a resolver. Entonces, y menos 9 es igual a 14x más por menos menos y 14 por 2, 28. Y ahora despejamos y, entonces y es igual a 14x menos 28 y ese 9 que está restando pasaría a sumar. Listo. De este modo la ecuación de la recta quedaría como y igual a 14x menos, entonces 28 menos 9 daría 19, ¿no? Listo, y al tener los tres datos, pues ya hallamos la ecuación de la recta. Entonces esta es la ecuación de la recta tangente. Bueno, la ecuación de la recta tangente. Listo, entonces ahí está. Como ven, es un proceso muy fácil, muy sencillo, simplemente pues aquí lo explicamos paso a paso, pero pues es un proceso que se puede hacer muy, muy fácil, ¿sí? Muy, muy sencillo, muy sencillo. Bien, entonces por favor revísenlo, lo analizan, lo revisan, lo analizan. Bueno, entonces fíjense ahí la situación. Ahora vamos a hacerlo en el GeoGebra, ¿listo? Ahora vamos a hacerlo en el Un GeoGebra. momento, profe. Listo, vale. Bueno, ahorita lo miramos en el GeoGebra, para eso hacemos todo. Entonces, dice entonces aquí. Hallar la ecuación de la recta tangente entonces vamos a poner aquí la función. Desde la función f de x igual a 4x a la 3 menos 2x al cuadrado más 2x. ¿Listo? Vamos a trabajar eso. Y lo vamos a hacer en el punto x igual a... en el punto x igual a 1. A ver. O pongamos un negativo ahí como para poner ahí. En el punto x igual a menos 1. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos los datos.
primer paso, entonces primer paso vamos a derivar. Entonces vamos a derivar f de x. Entonces f de x. Entonces f' de x es igual. Entonces 12x al cuadrado. 12x al cuadrado menos 4x más 2. ¿Listo? Entonces el primer dato es, o el primer paso es derivar. Y de una vez entonces vamos a reemplazar. Reemplazar x igual a menos 1, pero en f' de x. Listo. Entonces de este modo nos quedaría f' de menos 1. Entonces va a ser igual a, entonces 12 por menos 1 al cuadrado, menos 4 por menos 1, más 2. Listo, llevamos aquí este pedazo, entonces daría 12 por 1, menos por menos más, 4 por 1, 4 más 2. Entonces aquí quedaría 12. 12 más 6 quedaría 18. Listo. Entonces recuerden que este valor que nos dio aquí es la pendiente de la recta tangente. Listo. Entonces la pendiente de la recta tangente. Después de tener esto, entonces el paso 2 pues es hallar la ecuación de la recta. Entonces aquí ecuación de la recta. Listo. Entonces, para hallar la ecuación de la recta, entonces recuerden que utilizamos la ecuación punto pendiente y punto pendiente es y menos y1 es igual a m x menos x1. Listo. Tenemos x, tenemos m, tenemos x, tenemos m, pero nos falta y. Entonces, para hallar y, entonces recordemos que vamos a reemplazar, vamos a reemplazar x igual a menos 1, pero en f de x, o sea, en la función original. De este modo quedaría f de menos 1 es igual a 4 por menos 1 al cubo menos 2 por menos 1 al cuadrado más 2 por menos 1. Listo. Entonces quedaría 4 menos 1 al cubo daría menos 1, menos 2 y menos 1 al cuadrado daría 1 positivo y más por menos 2 por 1, 2. Listo. Entonces aquí nos daría 4 por menos 1 daría menos 4, menos 2 por 1 daría menos 2 y menos 2. Entonces menos 4 menos 2 daría menos 6, menos 2 daría menos 8. Listo, y aquí tendríamos el valor de y. Profe, disculpa, ese menos 2 no sería positivo. Señor, Ese menos 2 no sería positivo por lo que menos por menos da más. ven, rectificamos. Entonces menos 1 al cubo daría menos 1. Menos 1 al cuadrado daría 1 Ah, no, positivo no, y sí. más por menos menos, quedaría ahí No, sí, pero negativo. ya vi yo el error. Gracias. Ahora más por menos menos, quedaría menos 4, menos por más menos y el menos 2. No, ahí están bien los signos. Y menos 4 menos 2 daría menos 6 y menos 6 menos 2 daría menos 8. Sí, ahí está bien. Ahí están bien. Listo, bien. En ese orden de ideas, pues ya tenemos los tres datos. Entonces aquí quedaría y menos y1, que en este caso sería menos 8. Ojo, tener mucho cuidado. Recuerden que los signos es igual. Entonces a la pendiente, que es 18. X menos x1, que en este caso también es menos 1. Entonces toca tener ahí mucho cuidado con los signos.
Esto quedaría así como y más 8. Voy a hacer este paso intermedio, que para muchos ya saben cómo trabajar ahí los signos. Pues, me parece importante hacer este paso intermedio. Menos por menos más. Listo. Entonces ahora sí. Y más 8 es igual a 18 por x. Entonces 18x más por más. Y 18 por 1, 18. Listo. Entonces de este modo quedaría y es igual a 18x más 18. Y ese 8 que está sumando pasaría al otro lado a restar. Listo, y entonces este quedaría. Listo, entonces esta sería la ecuación de la recta. Bien, revisen por favor. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es abrir el GeoGebra. Profe, me la deja ver un momentico, que ya terminaría y ya. Qué pena. Un momento, profe. Listo. Vamos a ir avanzando aquí un poquito. Bien, entonces vamos a entrar al GeoGebra. GeoGebra. Vamos a buscar el GeoGebra clásico. Recuerden que es el GeoGebra clásico. Es el que mejor se deja trabajar. Bueno, tenemos el ambiente de GeoGebra que ya pues, lo hemos visto, lo conocen, o bueno, algunos lo conocen más que otros. Entonces tenemos aquí el plano cartesiano, ¿sí? Diferentes botones que tienen pues muchas apreciaciones, por ahora pues no las vamos a usar. El botón de entrada. En el botón de entrada vamos a poner la función que vamos a revisar. La vamos a escribir tal cual la tenemos. Vamos a trabajar la que estamos haciendo ahorita. Entonces 4x al cubo menos 2x al cuadrado más 2x. Listo. Entonces, esa es la función que estamos trabajando, esa función verde, esa es la que estamos trabajando. Entonces ya, como podemos observar, pues tenemos una función característica de una x al cubo. Entonces, vamos a hallar la recta tangente en el punto x igual a menos 1, ¿cierto? Ese es el objetivo del ejercicio. Entonces, de manera práctica, ¿sí? Digamos aquí con el software nos ayuda bastante y nos permite encontrar esa recta rápidamente. ¿Cómo la hacemos? Entonces, vamos aquí a entrada, entonces ya tenemos la función dibujada. Si no está dibujada es porque algo pasa, ¿sí? De pronto algo quedó mal. Si GeoGebra no lo puede graficar, entonces es porque tiene pues algo mal o algo nos quedó mal, ¿sí? Entonces, o no la puede graficar. ¿Listo? Entonces vamos aquí a entrada y vamos a colocar recta. Listo. En recta no es en tangente. Tangente, listo. Ya aquí está. Entonces ponemos la palabra tangente, ¿listo? Tangente. ¿Listo? Entonces, al poner la letra o la palabra tangente, se despliega un menú. Entonces, fíjense ahí que ahí aparecen varias opciones con la tangente. El que nosotros necesitamos es el que dice tangente punto función. Tangente punto función.
Entonces vamos a clicar en ese. Entonces el punto, ¿cuál es el punto que estamos buscando? Entonces es el punto x igual a menos 1, entonces menos 1, ¿sí? De la función ¿cuál? ¿Cuál es la función que pues vamos a utilizar? Entonces la función f de x. ¿Listo? Apenas nosotros señalemos el punto, y la función, entonces automáticamente nos va a salir la ecuación de la recta tangente en el punto x igual a menos 1 y automáticamente se va a dibujar pues la recta tangente. Voy a ponerla aquí de color rojito para poderla diferenciar. Entonces, ¿listo? Esta rojita que nosotros estamos viendo aquí, esta línea rojita, es la recta tangente en el punto x igual a menos 1. O sea, por aquí es el punto x igual a menos 1. ¿Listo? Entonces, por ahí está. Y el dato que tenemos aquí, este y igual, es la ecuación de la recta tangente, que es el dato que nosotros necesitamos y que efectivamente nos dio igual al que estábamos haciendo en la pizarra, o sea, de manera teórica. ¿Listo? Voy a repetir el proceso otra vez. Voy a repetir el proceso. Entonces aquí en entrada vamos a poner la función que vamos a trabajar. Entonces 4x al cubo menos 2x al cuadrado más 2x. ¿Listo? Esa función verde que se acaba de dibujar es la función que estamos trabajando en este momento. Esa función puede ser, por ejemplo, la trayectoria de una partícula en un intervalo de tiempo, por ejemplo, ¿sí? Puede ser el desplazamiento de una partícula en un intervalo de tiempo dado, ¿sí? Puede ser el desplazamiento de una partícula en un intervalo dado. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hallar, por ejemplo, la velocidad de la partícula o vamos a hallar la ecuación de la velocidad de esa partícula, ¿sí? La ecuación velocidad. ¿Listo? Cuando la partícula se encuentra en menos 1, ¿sí? Por ejemplo, como para meterle un contexto ahí. Entonces vamos a hallar la ecuación de la recta tangente en el punto x igual a menos 1. Entonces vamos aquí a entrada, debajito de la función, vamos a escribir la letra tangente y al momento de que escribamos la letra tangente se despliega un menú y vamos a utilizar la función que se llama tangente.función. Tangente.función. Punto, entonces el punto es x igual a menos 1, ¿cierto? Vamos a poner menos 1. ¿De qué función? Entonces de la función que estamos trabajando ahí arriba. Entonces f de x. Ya, listo. Apenas nosotros terminemos de colocar los datos, el GeoGebra automáticamente nos pone pues la recta tangente en ese punto. Que podemos cambiarle el color, clic derecho propiedades, color, y la ponemos de color rojito. Listo. ¿Qué más aparece? Apenas nosotros pongamos los datos, aparece la ecuación de la recta tangente. Que si habíamos hablado de que la función verde es el desplazamiento de una partícula en un intervalo de tiempo, pues esa ecuación de la recta tangente es la ecuación de la velocidad en un punto dado, ¿sí? Entonces, cuando nosotros derivamos, entonces aparece la velocidad del objeto. Y si volvemos a derivar, pues entonces sería la aceleración del objeto. Bien, si ven, muy fácil, muy sencillo, no, pues GeoGebra nos evita pues un proceso largo, pero pues es importante que ustedes conozcan pues, las dos partes, ¿no? O sea, que ustedes conozcan tanto la parte matemática como la parte aquí ya un poco geométrica, utilizando pues el GeoGebra, que es un software que nos ayuda bastante. ¿Qué más podemos hacer con GeoGebra y con esta función? Entonces, permítanme un segundo. Supongamos que tenemos aquí la función original, ¿sí? La función original. Y vamos a derivarla, ¿listo? Vamos a derivar esta función. Si está pintada, o sea, si el GeoGebra la pintó, la podemos derivar. Entonces, simplemente vamos a colocar aquí derivada, ¿listo? Y aquí nos aparece un menú grandísimo donde nos dice derivada. ¿Derivada de quién? Derivada de una función. Derivada de una función. Entonces, derivada de la función. ¿De cuál función? Pues de la función f de x que tenemos ahí.
Apenas le coloquemos el parámetro, él automáticamente nos deriva, ¿sí? Nos deriva. No solo eso, también nos pinta la derivada, ¿sí? También nos grafica la derivada o la posible derivada, ¿sí? ¿Listo? Que queremos seguir derivando, no sacar la primera derivada, sino la segunda derivada de esa función. Entonces vamos aquí de nuevo al menú entrada ahí y le escribimos derivada. Pero ya no le vamos a dar derivada de una función, sino de una función y número de la derivada. Entonces ya no le vamos a dar función, sino función y número de orden. Ese número de orden significa si es la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, ¿sí? O sea, uno le puede sacar muchas derivadas a una función hasta que llegue a cero. Por ejemplo, esta, podemos seguir derivando o sacar una segunda. Entonces, démosle aquí a derivada función número. Entonces, ¿qué función vamos a derivar? Pues la función f de x, listo. Y el número de orden, entonces ya no sería la primera, sino la segunda derivada. Entonces, derivada 2, listo. Ahí está la segunda derivada. ¿Qué queremos derivar? Sacar la tercera derivada. Entonces, otra vez, derivada, función y número de orden. Entonces, la función ¿cuál? Pues f de x. Y el número de orden, entonces sería el 3. Listo, ahí está. Ahí está. Y podemos derivar una cuarta vez. Esta se dejó derivar 4 veces. Entonces, derivada. Entonces, función y número de orden. Entonces, la función f de x. Listo. Y número de orden 4. La cuarta derivada. ¿Listo? Entonces, fíjense que el GeoGebra nos permite derivar funciones, siempre y cuando la dibuje. ¿Sí? Si la función original no la puede dibujar, no la puede derivar, porque pues es como si él no estuviera viendo qué va a hacer. ¿Sí? Entonces ahí está. Las funciones se pueden derivar muchas veces. Ya depende del significado del ejercicio que estemos trabajando. ¿Sí? Por ejemplo, esta función se dejó derivar 4 veces, pero la cuarta derivada no nos simboliza nada. La tercera derivada tampoco nos simboliza nada. La segunda derivada de una función, miren aquí es la grisecita que se prende y apaga. Entonces, esta segunda derivada pues se puede notar que es la aceleración del cuerpo. ¿Sí? La segunda derivada es la aceleración del cuerpo. Y la primera pues se puede notar que es la velocidad. Entonces, cuando usted deriva, sea el ejercicio que sea de física, sea de crecimiento, de crecimiento, por ejemplo, natal, ¿sí? Talla, peso, sea de la expansión de un gas, sea del crecimiento de una moneda, sea de la depreciación de un objeto, ¿sí? Si usted al derivar esa función, usted está encontrando la velocidad a la cual el objeto le está sucediendo eso. Si se está depreciando un objeto, entonces sería la velocidad a la cual se deprecia, ¿sí? Si estamos viendo un objeto pues, que se mueve, entonces es la velocidad a la cual se mueve. Si, si estamos viendo la expansión del gas, entonces estamos la velocidad a la cual se expande el gas. Si estamos viendo, eh, por ejemplo, un dato estadístico, entonces estamos viendo la velocidad a la que crece la población o la velocidad a la que muere la población. ¿Sí? Entonces, la primera derivada nos habla de la velocidad, tener en cuenta ahí la razón de cambio, ¿sí? Qué tan rápido crece, qué tan rápido decrece, ¿sí? Recuerden que crece cuando la pendiente es positiva y decrece cuando la pendiente es negativa. Entonces, ahí está. Y la segunda derivada hace alusión a la aceleración, ¿sí? Entonces, la aceleración a la que cae el cuerpo, la aceleración a la que se expande ese globo o ese gas, la aceleración a la cual se deprecia ese objeto, ¿sí? La aceleración a la cual la curva entre oferta y demanda cae, ¿sí? O sea, eso es lo que debemos tener en cuenta. No solo por decir es que la velocidad y la aceleración son conceptos netamente de la física, no. Los conceptos de la física se pueden traer para poder explicar otras situaciones. Por eso existe, por ejemplo, la física económica, por ejemplo, donde se meten o se vincularon algunas teorías físicas a la economía, ¿sí? La econofísica se llama eso.
es una materia muy nueva, nació más o menos hace como 2, 3 años, pero fue porque muchas están tratando de unir algunas teorías de la física para poderlas meter a la economía, ¿sí? Los conceptos de la física se pueden agregar a la matemática, los conceptos de la física se pueden agregar a la química, a la biología, a la estadística. Entonces, así como nosotros podemos hablar de la velocidad en cualquier aspecto, de esa manera podemos explicar pues muchos otros. De esta manera, ustedes ya pueden resolver muchos o varios ejercicios, ¿listo? Muchos o varios ejercicios, ya pues ahí depende de lo que necesiten. Una herramienta más para trabajar. Vamos a revisar el otro que es máximos y mínimos, ¿sí? Vamos a revisar el otro que son máximos y mínimos de una función para poder revisar pues también la misma parte matemática y cómo vemos eso desde el punto de vista del GeoGebra. GeoGebra también nos ayuda con eso, pero pues vamos a verlo desde el punto de vista matemático. Entonces vamos a dejar aquí máximos y mínimos. Listo. Entonces, a veces se le dicen máximos y mínimos relativos o absolutos de una función. Listo. Entonces, vamos a hacer un ejercicio muy sencillo y ahorita un ejercicio pues un poquito más complejito como para ver. ¿Listo? 3 minuticos y ya regreso. Voy a tomar un poquito de agua mientras hacemos el cambio ahí de... Volvimos. Listo, entonces vamos a revisar aquí máximos y mínimos o mínimos de una función. Este tema es muy fácil, muy sencillo. Entonces tenemos... no, más bien arranquemos con el otro enunciado. Entonces, hallar el máximo o mínimo de la función. De la función. Entonces, tenemos, entonces acá f de x igual, vamos a suponer aquí menos 2x al cuadrado más 4x más 3. ¿Listo? Entonces tenemos ahí una función y queremos hallar si ella tiene máximos y mínimos, ¿sí? O un máximo o un mínimo. ¿Qué es lo que tiene ella? Entonces, el primer paso que vamos a hacer, el primerísimo paso, pues es derivar f de x. Derivar f de x, ¿listo? Entonces, al derivar, entonces tenemos aquí f' de x, entonces es igual a menos 4x más 4. ¿Listo? Ese sería el primer paso. El primer paso, entonces, derivar. El segundo paso, entonces, es igualar f' de x a 0 y despejar x. ¿Listo? Entonces recuerden que desde el punto de vista geométrico, entonces aquí, entonces, desde el punto de vista geométrico es cuando f' de x es igual a 0. Cuando f' de x es igual a 0, encontramos o el máximo o el mínimo de la función. Por eso mismo lo igualamos a 0. Entonces, por eso el primer paso es derivar y luego el segundo paso es igualar f de x a 0 y despejar la x. Entonces aquí, como f' de x es 0, entonces quedaría 0 es igual a menos 4x más 4. ¿Listo? Vamos a despejar x. Entonces sacamos aquí una lineecita para que no se nos confunda.
Entonces este 4 que está sumando pasa arriba a restar, entonces quedaría menos 4 es igual a menos 4x. ¿Listo? Y este menos 4 que está multiplicando pasaría a dividir, entonces quedaría menos 4 sobre menos 4 es igual a x. Menos 4 dividido 4 daría 1, entonces x igual a 1. Ojo, aquí simplemente nos dio que en este punto, en x igual a 1, puede haber o un máximo o un mínimo. O sea, todavía no sabemos. O sea, no sabemos si es un máximo o un mínimo. Entonces, hasta ahora hemos hallado el punto de quiebre, como el punto donde está o el máximo o el mínimo, ¿sí? Para eso, entonces, hacemos el paso 3. Y es reemplazar el punto, en este caso, x igual a 1 en f de x. Listo, el punto de x igual a 1 en f de x. Simplemente lo vamos a reemplazar en la función original para revisar qué pasa. Entonces sería f de 1 es igual a menos 2 por 1 al cuadrado más 4 por 1 más 3. ¿Listo? Entonces en este caso. Entonces aquí quedaría menos 2 y 1 al cuadrado daría 1. 4 por 1 4 más 3 menos 2 por 1, entonces daría menos 2 más 7 y esto daría 5. Listo, fíjense aquí. Como el valor dio positivo, ¿cierto? Como este valor dio positivo, como ese valor dio positivo, eso quiere decir que hay un máximo. Listo, hay un máximo. Entonces, en el punto x igual a 1, y igual a 5, hay un máximo de la función. ¿Sí ven? Muy fácil, muy sencillo. Listo, ese es el máximo de la función. Listo, voy a repetir. Entonces tenemos la siguiente función. F de x igual a menos 2x al cuadrado más 4x más 3. Queremos saber si esa función tiene un máximo o un mínimo. ¿Sí? Si tiene un máximo o un mínimo. Entonces el primer paso, entonces vamos a derivar f de x y nos da que la derivada es menos 4x más 4. Utilizando el concepto geométrico en el que igualamos f de x igual a 0, f' de x es igual a 0 y despejamos x. Entonces en este caso 0 es igual pues a menos 4x más 4. Despejando la x nos dio que x es igual a 1. En este punto, exactamente en este punto de la función, o hay un máximo o hay un mínimo. ¿Sí? No sabemos todavía si hay un máximo o hay un mínimo. Para ello, entonces reemplazamos este valor que acabamos de encontrar en la función original. Como el valor nos dio positivo, entonces tiene un máximo. ¿Sí? Tiene un máximo. ¿Sí? Si nos hubiera dado negativo, pues era un mínimo. Entonces, en este caso, la función tiene un máximo en ese punto. En el punto x igual a 1, y igual a 5 es el máximo de esa función. ¿Listo? Muy fácil, muy sencillo. Muy fácil, muy... Profe, Sí, profe, una señor. pregunta. Dime. Yo no entendí eso de que si fuera negativo sería un mínimo. Sí, claro, porque entonces el punto estaría abajo del eje X si hubiera negativo. O sea, Si hubiera dado ya. menos Sí, 5. sí, sí. Sí, sí, ya entendí, gracias. Profesor, ¿usted me puede hacer el favor y me explica de nuevo
lo de igualar f' de x a cero, por favor. Pero ¿qué exactamente? Porque ahí simplemente coloqué que f' es igual a cero. Mm, Ahí simplemente coloqué que f' es igual a cero. Entonces, por eso aquí aparece f' y aquí aparece cero. Porque dije que f' de x es igual a cero. Para que la pendiente nos dé cero. La pendiente de la recta tangente. ok, gracias. Ese es el concepto. O sea, desde el concepto geométrico decimos que la pendiente de la recta tangente tiene que dar cero. ¿Sí? Entonces, pero nos devolvemos aquí un momentico. Entonces, si la pendiente de la recta tangente es igual a cero, o sea, si la derivada es igual a cero, entonces encontramos o el máximo de la función o el mínimo de la función. ¿Sí? Si la derivada es igual a cero, entonces podemos encontrar el máximo o el mínimo de la función, o el máximo y el mínimo de la función, ¿sí? En el llegado caso que tenga las dos cosas. De ese modo, entonces por eso en el primer paso, entonces de ese modo, nosotros cogemos la derivada y la igualamos a cero. Por eso es que la igualamos a cero. Al igualarla a cero, pues entonces podemos despejar x y encontrar el punto de quiebre, como el punto de inflexión ahí, como el punto en el que hay un máximo o un mínimo en la función. ¿Sí? Eso es lo que queremos encontrar cuando igualamos a cero. Vale, gracias. Ok. Bueno, ¿alguna otra duda, pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. Dime. En caso de, ¿cómo quedaría eso en caso de que la derivada, o sea, cuando uno deriva, digamos en esta función, que quedaba menos 4x, ¿cierto? Sí. Entonces, en caso de que la derivada fuera, digamos, en vez de menos 4x, fuera menos 4x cuadrado, Ah, ¿usted bueno. tendría que volver a derivar para que solo quedara x o se No, le sacaría segunda derivada? ¿No? no. Ya vamos para allá. Voy a hacer un ejercicio de esos. Ah, ok, gracias. ¿Listo? Bueno, ese es el siguiente ejercicio, mejor dicho. Ah, ok, gracias. ¿Listo? Voy a hacer un ejercicio así que es un poquito más largo, pero entonces para repetir los pasos con ese ejercicio un poquito más largo. Bueno, entonces vamos a hacer ese ejercicio. Bueno, entonces aquí en este caso tenemos f de x igual, entonces a x al cubo menos 6x al cuadrado más 8x. Y vamos a hallar el máximo o, bueno, más bien, porque no sabemos, o mínimos de la función. ¿Listo? Entonces, puede tener un máximo y un mínimo, o puede tener dos máximos, como puede tener dos mínimos, bueno, no sabemos ahí. Toca hacer todo el ejercicio para saber qué hay. Entonces, la misma situación, vamos a derivar, ¿listo? Entonces aquí, el primer paso, entonces derivamos f de x. Entonces, f' de x es igual a 3x al cuadrado menos 12x más 8. ¿Listo? Entonces derivamos. Entonces la derivada, rectifiquemos, 3x al cuadrado menos 12x más 8. ¿Listo? Ese es el primer paso.
el segundo paso, entonces recordemos que es igualar f' de x, entonces a 0 y despejar y despejar x, listo, la variable x. Entonces en este caso ya no sería f' de x, sino sería 0 es igual a 3x al cuadrado menos 12x más 8. ¿Listo? Entonces nos quedó una ecuación de segundo grado que la resolvemos utilizando la ecuación cuadrática. Entonces vamos a recordarla aquí. Recordemos que x es igual a menos b más o menos la raíz de b al cuadrado menos 4ac. Todo sobre 2a. Listo. Entonces, cuando nos sale una ecuación de segundo grado, al momento de derivar, entonces puede que nos salga un poco más sencilla. Bueno, este es el caso completo donde nos salen todos los tres términos. Entonces, pues utilizamos la ecuación cuadrática para resolver. Entonces, aquí nos va a salir dos datos de x para demostrar que efectivamente puede tener un máximo y un mínimo la función, ¿sí? Entonces, aquí nos va a salir dos datos de x. Vamos a reemplazar, entonces, vamos a mirar, aquí es 3x al cuadrado menos 12x más 8. Entonces, recordemos aquí que a es igual a 3, b es igual a menos 12 y c es igual a 8. ¿Listo? Entonces, lo primero que hacemos es revisar los valores. A es igual a 3, b es igual a menos 12 y c es igual a 8. ¿Listo? Son los valores que vamos a utilizar dentro de la ecuación para poder resolver. Reemplacemos. Entonces, sería menos b, entonces menos 12, miren acá, menos b, más o menos la raíz de b al cuadrado, o sea, de menos 12 al cuadrado, menos 4 por a que vale 3, por c que vale 8. Y todo esto sobre 2 por 3. Listo, tengan mucho cuidado aquí, reemplazamos los datos, menos b más o menos b al cuadrado menos 4 por ac sobre 2a. La raíz debe ir completa, la línea debe ir completa, tener mucho cuidado. Fíjense que la línea va de lado a lado. Después de reemplazar, solucionamos. Menos por menos más daría 12. Más o menos. Entonces 12 al cuadrado daría 144. Menos 4 por 3, 12 y 12 por 8. 12 por 8, 96. ¿Listo? Entonces sobre 6. Entonces, miren acá, menos por menos más o menos, entonces 12 al cuadrado, 144, menos, ojo, revisar aquí los signos, y menos 96. Listo, 12, más o menos la raíz. Entonces coloquemos ahí 144 menos 96 dio 48. Sobre 6. Bueno, entonces ojo aquí la situación. Voy a ponerla aquí en rojito para que la tengamos ahí pendiente. Este valor, recuerden mucho, cuando llegamos a este punto,
este valor en particular, ay, ¿qué pasó? Listo. Este valor en particular, cuando llegamos a este punto de este procedimiento, este valor en particular debe ser positivo. ¿Sí? El dato que está dentro debe ser positivo. Si es negativo, hasta ahí paró el ejercicio. ¿Sí? Si es negativo, hasta ahí paró el ejercicio porque no podemos tener raíces negativas. Recuerden, no podemos realizar raíces negativas. No podemos realizar raíces negativas. Si las raíces, si aquí nos dio un valor negativo, o sea, si en vez de 48 hubiera dado menos 48, el ejercicio se resuelve netamente desde la parte geométrica, o sea, ya pintándola, o sea, desde la parte de la gráfica. ¿Sí? No tendríamos soluciones matemáticas, sino tendríamos una solución más gráfica que cualquier otra cosa. En este caso, como nos dio 48, sí podemos seguir realizando el ejercicio. Bueno, entonces de aquí van a salir dos valores. Entonces, x1 va a ser igual a 12 más la raíz de 48 sobre 6. Y el otro va a ser x2, va a ser igual a 12 menos la raíz de 48 sobre 6. ¿Listo? Salen dos respuestas. Una con el signo positivo y otra con el signo negativo. Ojo aquí. Fíjense que aquí estoy usando el signo positivo, aquí el signo negativo. Y aquí tenemos tanto el más o menos. ¿Listo? Entonces voy a hacer el primero. Entonces sería 12 más la raíz de 48 dividido 6. Entonces 3,15 más o menos. Listo, 3,15. Y vamos a hacer el otro. 12 menos la raíz de 48 dividido 6. 0,84. Listo. Entonces tenemos aquí los dos valores de x. Entonces fíjense que ahora tenemos dos valores a los cuales tenemos que reemplazar. Entonces, en estos dos valores no sabemos si hay cuál es el máximo y cuál es el mínimo. O sea, no sabemos si en 3,15 será el máximo o el mínimo de la función, o si en 0,84 será el máximo o el mínimo de la función. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues reemplazar los valores en f de x, que es el otro paso, ¿no? Siguiente paso, entonces aquí sería. Entonces, en este caso, los valores de x en f de x. Bueno, entonces, por favor, ustedes pueden hacer este procedimiento. ¿Cuánto daría f de 3,15 y cuánto daría f de 0,84? Entonces, por favor, reemplacen en la función original, o sea, en f de x, y me pueden indicar, por favor, qué valores dan. Pues, vamos a hacer Profe, una consulta, ahí en esos resultados no se hace aproximaciones que me está dando 3,079 o se deja el Sí, 0,7. mejor 0,7. Ok, listo. Entonces, vamos a hacer este mismo ejercicio en el GeoGebra para ver cómo el GeoGebra soluciona este ejercicio. ¿Listo? Entonces, vamos a ver cómo el GeoGebra soluciona este ejercicio. Entonces, vamos de nuevo al GeoGebra. Entonces,
Entonces vamos aquí otra vez de nuevo al GeoGebra. Pum. Vamos a borrar esto. F5. Bueno, y vamos a pintar la función, ¿no? Entonces vamos a, tal cual como aparece, 3x al cubo, perdón, x al cubo, menos 6x al cuadrado, más 8x. Listo. Esa es la función que estamos trabajando. Entonces fíjense que efectivamente tiene un máximo y un mínimo, ¿sí? Que efectivamente tiene un máximo y un mínimo, ¿sí? Que efectivamente tiene un máximo y un mínimo. Es una función x a la 3, entonces fíjense que pasa 3 veces por el eje x, miren acá, entonces por acá pasa el eje x, por acá vuelve y lo cruza y por acá también vuelve y lo cruza. Esos son los puntos de intercepto con el eje x. Y el punto intercepto con el eje y también es 0, ¿sí? Porque la función no tiene un término independiente. Entonces como no tiene un término independiente, entonces y es igual a 0. Pero lo que queremos encontrar son los puntos máximos y mínimos de la función para verificar si efectivamente lo que hicimos nosotros, pues está bien. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a cliquear donde está la función. Vamos a darle clic. Y aquí nos debe aparecer un menú, unos punticos. Entonces, aquí aparece un menú como oculto. Y aquí nos dice puntos especiales. ¿Sí? Entonces, puntos especiales y chachán. Entonces, el GeoGebra nos muestra todos los puntos característicos de esta función. Entonces, lo que les decía, miren, aquí este punto, este sería el punto A, ¿sí? ¿Dónde estará? Sí, el punto A, ¿sí? Este es el punto A. Mírenlo aquí, entonces podemos prenderlo y apagarlo. Sí, lo que pasa es que está junto con el F, listo ya. Entonces aquí tenemos el punto A, el punto B y el punto C, ¿sí? Entonces son los interceptos con el eje X, ¿sí? Pero lo más importante aquí es los puntos de intercepto. Entonces, fíjense acá, miren, aquí el punto D, que voy a cambiarle de color. Entonces, clic derecho, propiedades. Y coloquémosle color rojo para poderlo diferenciar. Y agrandémoslo un poquito más. Entonces, aquí tenemos el punto D, mírenlo. Que efectivamente es el punto máximo de la función. Entonces, en 0,85 y 3,08. Bueno, aquí hizo aproximación el software, ¿listo? Entonces aquí el GeoGebra hizo una aproximación, como nos decía la compañera, pero pues igual sigue estando bien, ¿no? El proceso que tenemos ahí nosotros. Entonces 0,80, pero también dio 85, también hizo una aproximación, ¿sí? De 0,85 en X y 3,08 en Y. Entonces fíjense que este punto D es el máximo de la función. Y por aquí tenemos el punto E, que también le vamos a cambiar de color. Vamos a cambiarlo a azulito y vamos a hacerlo un poquito más grande. Y el punto E, entonces es el punto mínimo de la función. ¿Listo? El punto mínimo de la función, que sería 3,15 y menos 3,08. También hizo ahí aproximación. ¿Listo? Entonces fíjense ahí que efectivamente podemos encontrar los máximos y los mínimos de una función. Listo, mírenlos acá. Punto máximo y el punto mínimo de la función. Entonces miren cómo GeoGebra nos soluciona o nos ayuda pues, con ese tipo de tareas que de pronto de la parte matemática es un poquito larga, pero el GeoGebra nos ayuda fácilmente con esta situación. Listo, mírenlo ahí. Ahí podemos ver un poquito mejor. Pues bueno, no podemos denotar aquí cuál es el punto exactamente, pero bueno, ahí ya. Él automáticamente nos cuadra ahí la función. Entonces, fíjense ahí. Si vamos a hacer el ejercicio anterior, entonces voy a borrar. ¿Cuál era el anterior? No me acuerdo. Menos 2x al cuadrado. Voy a apuntarlo aquí porque después se me olvida. Menos 4x al cuadrado más 4x más 3. Listo, ahora vayamos y miremos el otro.
sería menos 2x al cuadrado más 4x más 3. Listo. Esa es la Profe, función qué que pena, tenemos. una consulta. Dime. ¿Me recuerdas cómo se pone al cuadrado en GeoGebra, porfa? Ah, bueno. Entonces, cuando tú le das aquí clic acá a la entrada, te aparece como un tecladito aquí en la parte inferior izquierda. Tú le das clic ahí y él te pone aquí los botones especiales. Entonces tú colocas ahí como por ejemplo menos 2x y ahí le cliqueas y le pone el cuadrado automáticamente. Ah, ok, profe, gracias. Entonces si no se ve el tecladito este especial, entonces en la parte inferior izquierda se logra evidenciar. Si no se ve. ¿Listo? Entonces ahí en la parte inferior izquierda, ahí está, guardadito. Listo. Entonces, listo, aquí tenemos la función. Entonces, como ven, la función también pasa por dos puntos el eje X, o sea, pasa por dos puntos en el eje X, tiene los interceptos del eje X, el eje Y, que es Y igual a 3, y pues obviamente tiene el máximo de la función. Clic sobre la función, en el menú, puntos especiales. ¿Listo? Y aquí aparece el punto C como el punto máximo. Entonces, mírenlo aquí. Listo, mírenlo aquí, mírenlo. Ahí tenemos el máximo. 1,5. O sea, x en 1 y igual a 5. Que creo que fue lo que nos dio ahorita. Profe, qué pena una pregunta. Dime, dime. Sobre el taller ahí es que dice que a los intervalos dados, ¿ahí cómo se aplican esos intervalos? Ahí en hallar el valor máximo absoluto y el mínimo absoluto. Es que ahí dan los intervalos, pero no comprendo cómo se aplican los intervalos. Listo, ven. Déjame mirar ahí el taller. A ver, lo descargamos. Ahí está el taller. Aquí. Aquí. Taller. Encuentra los valores absoluto y mínimo absoluto de f de x en el intervalo dado 0, 5. Ah, pero no están dando un intervalo. Miramos este. Doce más 4x. 12 más 4x. 12 más 4x menos x al cuadrado. Ah, entre el intervalo de 0 hasta 5. Sí, efectivamente. Ya, mira. Entonces, pintando la función es que uno se da cuenta qué es lo que toca hacer. Entonces, ahí te dicen, entonces en el intervalo de 0 hasta 5, ¿cierto? Entonces, mira el punto A. Están mirando, ¿cierto? Ahí todo, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, el punto A dice que es la función 12 más 4x menos x al cuadrado en el intervalo de 0 hasta 5. ¿Eso qué quiere decir? Que entre 0 y 5 hay un máximo ahí, o sea, hay algo, un máximo o un mínimo de la función. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues primero pintarla
Y el intervalo que nos está pidiendo es desde 0 hasta 5. Listo, miren ahí que el 5 está por acá, un poquitico por acá. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en este rango desde 0 hasta 5, está la respuesta. ¿Sí? Está la respuesta. Está la respuesta. Recuerden cómo la hallamos, ¿no? Entonces, primero derivamos, luego igualamos a 0, encontramos el punto en X, o sea, hacemos el proceso y con el proceso podemos hallar la respuesta. Lo que nos está diciendo el taller es que la respuesta no se debe salir ni de 0 ni de 5. O sea, la respuesta debe estar entre ese intervalo, no se puede saltar de ahí. Listo, profe, gracias. ¿Listo? Sí, señor, gracias. Eso, muy bien. Entonces, apóyense mucho en el GeoGebra, hagan el proceso matemático y apóyense mucho en el GeoGebra. Eso sí es lo fundamental. ¿Alguien más iba a hablar? ¿Alguien más iba a hablar? Profe, buenas noches. Sí, ¿con quién? Fabián Melo. Ah, hola Fabián, ya pudiste Profe, arreglar el- disculpa, para la realización del segundo punto, ¿también tenemos que hacer la gráfica Pues o solo el o procedimiento solo el proceso matemático, matemático? sí. Sí, es el proceso matemático, pero pues se pueden apoyar mucho en el gráfico, ¿no? O sea, para poder, digamos, tener que a ciencia cierta llegar a la respuesta. ¿Listo? Entonces lo que estamos ahí observando es como el apoyo, ¿listo? Entonces pueden hacer la parte matemática y se apoyan en la función. ¿Listo? Sí, señor. Entonces, por ejemplo, este ejercicio, pues, ya nos dice cuál es la respuesta, ¿no? Es el punto C aquí. Bien, bueno, por aquí. Douglas Benavides, ¿está? Douglas. No, tampoco está. Presente, profe. Listo. Es que se me demora en quitar el silencio. Listo, vale. Adelaida Benavides. Adelaida. Listo. Daniel Camelo. Daniel Eduardo Camelo. Presente, profe. Listo. Freddy Capera. Presente, profe. Listo. Estefanía Castro. Presente, profe. Listo. Johnny Castro. Presente, Presente, profe. profe. Listo. Johnny Castro, presente, Johnny profe. Castro, listo. Oscar Díaz. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Listo. Castro, es que no sé si me escuchó. Sí, señora. Siempre les digo listo. Ah, ok. Karen Duque. Karen. No, parece que no volvió. Diana Duzán. Por ahí la había visto. Diana. Diana. No. Listo. Kevin Spitia. Presente, profe. Listo. María Elena Jeney. Presente, profe. Listo. Diana Gómez. Presente, profe. Listo. Daniel González. Presente, profe. Listo. Andrei González. Andrei. No. María Elizabeth González. María.
María González. Gerson Guatapí. Presente, profe. Listo. Jimmy Andrés León. Jimmy Andrés León. Listo. Lady López. Presente, profe. Listo. Paola Presente, Morales. profe, estoy teniendo aquí problemas con el internet. Elizabeth González. Elizabeth González. Listo, ok. Vale. Paola Morales. Paola. Listo. Esteban Muñoz. Esteban. Listo. Jenny Ortega. Presente, profe. Listo. Marilyn Pinto. Presente, profe. Listo. Edwin Prieto. Presente, profe. Listo. Jessica Rivera. Parece que no volvió. Andrés Romero. Presente, profe. Listo. Amy Sánchez. Presente, profe. Listo. Nelson Sogamoso. Presente, profe. Listo. Jessica. Listo, Jessica. Juan David Tarazona. Presente, profe. Listo, muchas gracias. Laura Trujillo. Laura. Diego Vallejo. Presente, profesor. Listo, muchas gracias. Laura Velosa. Presente, profe. Listo, gracias. Luis Felipe Rodríguez. Presente, profe. Listo. Fabián Melo. Señor, buenas noches. Listo. Profe, disculpe una pregunta. Señor. Acerca del tercer y cuarto punto, ¿son ejercicios que hace relación a derivadas o hacia qué? Sí, señor, son derivadas. Entonces, por ejemplo, el tercer punto que dice la función de costo de producción de una mercancía es C. Obtenga e interprete el costo marginal C'. Entonces recuerden que cuando aparece un valor prima, ¿cierto? Como F', como C', como P', eso significa la derivada. Entonces lo primero que tienen que hacer en ese ejercicio es derivar y luego reemplazar X igual a 100. Ese es el valor marginal. Y compare C'100 con el costo de producir el artículo 101. Entonces después de 100, entonces le colocan 101 y hacen la comparación de cuánto vale producir 100 artículos a producir 101 artículos. ¿Sí? Entonces eso es lo que se quiere revisar ahí. Y en el cuarto, entonces dice la velocidad inicial de un móvil que parte del reposo es la velocidad. Entonces ahí está la función. Donde B se mide en pies por segundo. Calcular la velocidad y la aceleración. Entonces ahí está, calcular la velocidad y aceleración. Ojo, miren que la aceleración en qué nos expresa o qué nos dice. B', ¿cierto? O sea que ¿qué hay que hacer? Derivar la función velocidad. ¿Cierto? Entonces hay que derivar la función velocidad del vehículo una vez transcurridos los siguientes tiempos. Entonces al 1 segundo, al 5 y al 10 segundos. Entonces, ojo ahí. La velocidad inicial de un móvil que parte del reposo es, ahí ya tenemos la función velocidad. Donde B se mide en pies por segundo. Ojo porque nos están dando las unidades. Calcular, miren aquí, calcular la velocidad y la aceleración del vehículo una vez transcurridos los tiempos, 1 segundo, 5 segundos, 10 segundos. ¿Cuántas veces tengo que hacer el proceso? 3 veces, tanto para la velocidad como para la aceleración.
pero para calcular la aceleración debo derivar la velocidad. ¿Listo? Debo derivar la velocidad. Entonces ahí ya están esos dos últimos ejercicios. Entonces, como ven, pues muy fáciles, muy sencillos de hacer. Un poquito de cuidado, obviamente. Por ahí se demorarán, no sé, 5 o 10 minuticos por cada ejercicio. Y listo. Bien. Faltó Camila Pedraza, ¿está? Camila Pedraza. Parece que Camila sí, definitivamente. Listo. Bien. Entonces, muchachos, en este orden de ideas, como pueden observar, prácticamente ya acabamos el tema. ¿Sí? O sea, ya acabamos los temas referentes a la parte de cálculo diferencial. Entonces, ya correspondiente a lo que debíamos ver durante el tercer semestre, el tercer corte, perdón. Entonces, ¿qué nos queda? Que por favor revisen fechas, revisen plataforma, revisen el taller, vayan avanzando lo que más puedan, lo que ustedes pues vayan avanzando. Por favor revisen pues obviamente el punto 3, el punto 4 con esta ya explicación, ya pueden empezar ya a revisar con más detalle las cosas. Y dentro de 8 días entonces tenemos una sesión de solución de dudas, ¿listo? Entonces tenemos dentro de 8 días una solución de dudas. Dentro de 8 días no es una sesión de teórica, sino es una sesión de solución de dudas, donde pues si usted desea pues entrar a clase, puede entrar a clase, si desea pues entrar y hacer su inquietud, igual vamos a estar acá, o bueno, yo voy a estar acá. Entonces puede entrar y venir a hacer o compartir su inquietud, aquí la vamos a solucionar y listo. Entonces, por favor, adelanten el taller lo que más puedan. Dentro de 8 días, si ustedes ven que definitivamente no se pudo con un ejercicio, pues entonces pues aquí lo realizamos, aquí lo hacemos entre todos y lo podemos dejar ahí listico para que puedan hacer la entrega de su taller. Entonces, el estudiante que pues no tenga necesidad de ingresar a la clase, pues no repercute en la asistencia, ¿listo? Pues ya sé prácticamente cuáles son los estudiantes que no han vuelto por alguna razón, ¿listo? Que son muy poquitos. Entonces, no se preocupen, no se preocupen. Entonces, recuerden sí que el 29 hacemos el cargue, o es la fecha máxima del cargue del taller. Si usted ya lo terminó, lo empaquetó y ya lo tiene listo, pues súbalo. Para eso se despreocupa de una tarea más. Entonces, así quedamos, muchachos. Si usted entró 8 días, ve la necesidad de entrar, pues por favor entre. Igual voy a estar por acá esperándolos. Y si no tiene ninguna duda, pues no se preocupe, no, pues puede tomarse ahí el tiempo para subir su taller y terminarlo. ¿Listo? No se alejen, por favor, muchachos, porque pues prácticamente dentro de 8 días nos veríamos solo con algunos y dentro de 15 sería el parcial y ya, o sea, prácticamente se acabó esto, como pueden observar. Entonces ya ustedes presentan parcial, prácticamente no nos volvemos pues a ver en estos encuentros presenciales, no nos volvemos a ver, pero sí no hay que despegarnos, o sea, no hay que, es que ya no nos vemos con el profesor y me olvido de la materia, ya subí, ya hice, no. Recuerden que todavía queda una nota por calcular, todavía queda una nota por subir al CISCOC, todavía queda que usted evidencie que efectivamente tenga sus notas acordes, que usted apruebe, pues obviamente la asignatura, porque pues vamos muy bien, o sea, es un curso que nos ha ido muy bien. Entonces, ya con este taller y con sus otras 2 notas, pues usted va a tener una nota que usted debe estar pendiente, ¿no? O sea, usted debe estar pendiente de esa nota, porque si de pronto le quedan 2.9, pues ahí sí la situación se mirará por otro lado. Pero entonces, les invito a que no se despeguen hasta cuando usted ya sepa que ya, o sea, que ya se terminó todo, que usted ya finalizó la asignatura, todo bien. ¿Listo? Entonces, Listo, profe. entonces no se despeguen, ¿listo? No se despeguen, no se alejen de la asignatura, todavía tenemos los canales de comunicación como el correo, el celular, donde pues podemos trabajar con eso. El correo electrónico, pues estar muy pendiente porque por ese es el medio de comunicación más efectivo que pues tenemos para poder pues obviamente mandar las noticias que se vayan pues presentando durante esto.
Nosotros acabamos semestre el 6 de diciembre, pero pues tenemos una semana más para subir notas y demás, cuadrar cualquier cosa, si hay que hacer alguna tutoría extra, pues se hace. Entonces, cualquier cosa nos vemos. Entonces, lo que les digo, muchachos, no se alejen, porque de pronto pues hay alguna novedad que tengamos que solucionar y podemos solventarla con tiempo, ¿listo? Les deseo un bonito fin de semana, muchachos. Adelante lo que más puedan, dentro de 8 días pues nos vemos. Entonces, cualquier cosa con mucho gusto por aquí estamos, ¿listo? Hasta luego, muchachos. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Gracias, Profe, buenas muchas noches. gracias. Feliz Que esté noche. bien, profe. Listo.